parte esencial de la historia de Rusia sale de Ucrania. El 80% de la población de Ucrania es ruso parlante. Porque hablan de los recursos naturales de Ucrania y que por eso es que quiere Putin invadir a Ucrania. En el caso de Ucrania, es un país bendecido. Tiene las mejores tierras cultivables de toda Europa. Preparándonos para una tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial, ¿es posible? Estuvo bien la posición del presidente Abinader, que le tiró su cosita a Putin. ¿Y si nos manda un cohete de eso para acá? Es decir, que preparemos para precio del barril de petróleo sobre los $100. Ya con eso tenemos suficiente para que los salarios se pongan así de pequeñitos. Yo no dudo que Putin haga lo que él entienda que tenga que hacer, así sea utilizar un arma nuclear. Mis amigos de Al Tanto, para mí es un placer recibir en nuestra plataforma a un querido profesor, pero es pedido mucho por todos ustedes, una persona que maneja perfectamente el tema que nos ocupa, el conflicto entre Rusia y Ucrania, el profesor Iván Gatón, experto en geopolítica. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, profesor, a lo que vinimos, porque la verdad es que mucha gente nos ha pedido que lo traigamos aquí. Usted ya tiene su fanaticada increíble, la gente le interesa el tema de la geopolítica, la gente de las redes también, la gente llana, y quisiéramos la actualización al día de hoy de lo que está pasando en Ucrania y, por supuesto, la visión de la experiencia, de la historia, de lo que usted ha estudiado el tema. Bueno, en primero definir un poco lo que sería la geopolítica, esa relación que tiene el espacio con el poder. Y en el caso de los imperios, siempre la perspectiva geopolítica ha sido fundamental. Y tanto Rusia, por ejemplo, como China, son naciones imperios. Es decir, siempre han sido imperios, para darles una idea. Entonces, su perspectiva, por eso ustedes lo ven, al igual que los antiguos persas, que hoy son los iraníes, se han mantenido en el tiempo. ¿Y qué sucede? Cuando usted mira la trayectoria de ellos, siempre la preservación de su espacio, más lo que en geopolítica se conoce como hinterland, es decir, que son las esferas de influencia que están en los alrededores, que muchas veces ellos la ampliaron, las ocuparon, pero que después los acontecimientos, los avatares históricos que se dan, hicieron que no tuvieran influencia, como podría ser el caso, por ejemplo, de los iraníes, que en su momento con el imperio persa ocupaban todo lo que es la península arábiga, y por eso encontramos la incidencia de mayorías chiíes en todo el Golfo Pérsico. Lo mismo pasa con el caso de Rusia, que como imperio comienza a expandirse a partir del primer zar, digamos, César, porque zar significa César. Es decir, Rusia se ve a sí misma a partir de 1453, cuando los musulmanes turcos toman lo que había sido la capital de Oriente del Imperio Romano, Constantinopla, que siempre ustedes recuerdan cuando en las clases nos decían o nos dicen, cuando los turcos tomaron Constantinopla, entonces cerraron el estrecho del Bósforo y cerraron la ruta hacia las Indias o hacia todo lo que es Japón, etc. Entonces esa es la razón por la cual Colón tuvo la idea de buscar una ruta alternativa, pero que vino entonces a América. Pues bueno, cuando sucedió eso, lo que hicieron fue los ortodoxos que allí vivían, incluyendo Sofía Paleólogos, que es la sobrina del emperador asesinado de Bizancio, ella se va a Rusia. Entonces en Moscú, cuando se casa con Iván III, forman la Tercera Roma. Entonces por eso en este elemento nunca olvidemos incluir lo religioso. Los rusos detrás tienen un elemento religioso. En la expansión imperial, que es algo consustancial a todo imperio, todos los imperios por naturaleza son expansionistas. Entonces Rusia, que se inicia en Ucrania, la primera capital de Rusia fue Kiev. Porque los ucranianos, los rusos, son descendientes de los eslavos. Y los eslavos son esas tribus que llegaron
desde el norte de Europa. Entonces el clan de Rus, de donde viene Rusia, hace en Kiev una unión con los varegos, y entonces la parte esencial de la historia de Rusia sale de Ucrania. Cuando usted dice que detrás de Rusia también hay este elemento religioso, me gustaría que saquemos este filo desde el principio. ¿Qué incidencia tiene ese origen de religión en el imperio ruso que tenemos hoy día? Bueno, así como el imperio romano con Constantino toma el cristianismo como religión oficial, como un aliento para ese imperio, y que todavía tenemos al Vaticano como heredero de ese imperio, cuando se da la división entre los cristianos católicos y los ortodoxos que se mantienen en lo que era el imperio romano de Oriente, siempre han tenido una visión de orto, que significa correcto, así como se dice ortopedia. Esto sería ortodoxia u ortodoxa. Doxa significa opinión, es decir, lo que debería ser la opinión correcta. En el cristianismo siempre hubo muchas disputas por la forma en la cual se asumía, si era el monofisismo. Todo esto se le llama las disputas cristológicas. Pues los ortodoxos entienden que ellos tienen el cristianismo original. Correcto. Correcto. Por eso es que ustedes van a ver un asunto que en Occidente, que ha perdido mucho los valores cristianos católicos, y que desde aquel lado, entonces, eso se ve como decadencia, no aceptan la agenda LGTBQ, porque todo eso va en contra de la ortodoxia del cristianismo. Entonces, Putin, usted va a escuchar sus valores y usted va a decir, pero este es un hombre que va a la iglesia. Y efectivamente, detrás de los rusos, aunque existió el comunismo, hubo un momento en el cual, en un momento de apuro en la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos estaban acogotados por los alemanes, que Stalin incluso cogió una imagen de un ícono y salió a darle vuelta en una avioneta por Moscú, porque al final del camino, para los rusos, esa parte espiritual forma parte de su esencia. Siempre le digo a la gente, bueno, es que si usted se lee a los grandes escritores rusos, es decir, a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Gogol, a Chekhov, en todos ellos, a Pushkin, usted va a encontrar esa esencia de la religión ortodoxa. Mientras nosotros hemos renegado en este mundo occidental del cristianismo, que fue lo que nos dio el espacio como occidente, es bueno que ustedes tomen conciencia de que si no es porque el reino español de Carlos V de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico, y Carlos I de España, el hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, nieto de Fernando e Isabel la Católica, con el dinero que habían conseguido, el oro y la plata de América, que detienen en la famosa batalla del Lepanto a los musulmanes, Europa fuese musulmana, la habrían islamizado. Entonces, ¿qué es Occidente? Occidente es el cristianismo. Entonces, para el mundo ortodoxo, por eso la religión viene a ser importante. ¿Por qué? Porque en el mundo del Cáucaso, en gran parte de ese mundo que se expandió Catalina la Grande hacia el sur de Rusia, lo que sería Crimea, que estaba ocupada ya por los musulmanes, cuando ustedes ven el Cáucaso, es decir, Georgia, por ejemplo, Chechenia, incluso Azerbaiyán, todos tienen incidencia musulmana. Rusia, creo que en unos 4 años, tendrá un 20% de población musulmana. Pero recuerden que cuando Putin llega al gobierno, Putin incluso estuvo del lado de la política de la administración Bush después de lo de las Torres Gemelas, y él aprovechó para atacar a los musulmanes radicales en Chechenia, por ejemplo. Pero es que hay una realidad. La religión que más creció en el siglo XX fue el Islam. ¿Y quién es el némesis? Es decir, el rival del Islam. El cristianismo. Entonces, cristianismo e islamismo están en disputa. Tan es así que el Papa Francisco, después
de siglos de distanciamiento entre los ortodoxos y los católicos. Se reunieron en La Habana, Cuba, hace varios años, porque todos los informes que dan los servicios de inteligencia y las proyecciones, no porque las haya hecho Samuel Huntington en Choque de Civilizaciones, sino por un tema demográfico, indican que el Islam fue la religión que más creció en el planeta y que el mundo occidental, que está más entretenido en sexo, drogas y alcohol, y ahora que estamos en las redes, en un mundo más narcisista y hedonista, el mundo islámico no cambia su esencia. Entonces, ustedes están viendo que, por ejemplo, Europa, Rusia tiene ese problema muy serio también, y es que tienen poca población. Entonces, la poca población, donde la densidad demográfica no es alta de un grupo étnico, con el paso del tiempo, se extinguen y el otro grupo termina dominándolo. Profesor, en el conflicto Ucrania y Rusia, ¿cómo vemos la religión? ¿Los ucranianos son más protestantes? Quiero verlo ahí. Ambos son ortodoxos. Aquí viene un gran problema para mucha gente que no conoce la región. Son ortodoxos, igual que lo son los yugoslavos, igual que son los griegos. Lo único que el patriarca de Kiev es distinto al patriarca, por ejemplo, Kirill, que es el patriarca que está en Moscú. El 80% de la población de Ucrania es ruso parlante, incluyendo el propio presidente Zelensky, que aprendió a hablar ucraniano recientemente, es decir, que habla ucraniano con acento ruso, porque todos pertenecían a la misma esfera de influencia cultural. Es decir, Ucrania es la sede de, digamos, de la Santa Madre Rusia. Todos los héroes míticos que ustedes van a ver de Rusia son de Ucrania, es decir, son familia. Entonces, profesor, la religión es la misma. El imperio ruso tuvo su capital en Kiev. Hablemos de eso, de qué tanto esta guerra, este conflicto, es por la pertenencia que siente Putin, por ejemplo, de histórica, cultural, y esto qué implicaciones tiene también de que la lengua del 80%, incluido el presidente, sea la rusa, para entrar en el contexto de dónde viene este conflicto con vamos a decir, esta introducción histórica con el componente religioso. Bueno, el asunto es que hay diferencias en términos de que cuando implosiona lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, señores, eso fue un terremoto geopolítico. Estamos hablando de un país que tenía más de 22 millones de habitantes. Entonces, hay repúblicas que deciden dividirse. Se va a Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán, se va a Georgia, pero una de ellas, importante, es Ucrania. Ucrania tenía la industria aeronáutica de Rusia, es decir, los aviones Antonov, pero Ucrania queda con una extensión territorial de 600.000 kilómetros cuadrados, para que tengamos una idea. Es más grande que España y Portugal juntos. Pero Ucrania tenía la sede en Crimea de la flota del Mar Negro, pero Ucrania era donde estaban la mayoría de las armas atómicas de Rusia. Es decir, iba a ser uno de los países atómicos. Pero como Boris Yeltsin tenía buenas migas con todo el mundo occidental, estaba ahí Helmut Kohl en Alemania, y le ofrecieron incluso James Baker, el secretario, se dice que fue así, que le ofrecieron, mira, no te vamos a expandir la OTAN, vamos a arreglar para que entonces, mira Ucrania, te vas a quedar como país independiente, pero tus armas atómicas, quien se va a encargar de ellas es la Federación Rusa. Entonces, hasta ahí todo estuvo bien. Ucrania dejó que se llevaran las armas atómicas. Ustedes han oído hablar del desastre de Chernobyl. Chernobyl queda en Ucrania. Entonces, los ucranianos
todo bien, no había inconvenientes, hasta que luego esas disputas naturales que se dan en los grupos de poder, como es un país que tiene una incidencia que va más hacia el oeste, que es la que tiene esa influencia de lo que fue el Imperio Austrohúngaro y que son de habla ucraniana, pero hay otra incidencia que es la de Rusia, es un país que estaba dividido. Cuando se ve toda esta perspectiva de una Unión Europea que le ofrece a Ucrania que pueda entrar a la Unión Europea, el presidente que llega al poder, que según los principales analistas era un hombre eminentemente corrupto, Víctor Yanukovych, un hombre que tiene una fortuna de unos 18.000 millones de dólares, de la pobreza a tener 18.000 millones de dólares, hay que hacer mucho, pero Yanukovych coquetea con la Unión Europea le hace un coqueteo también, pero finalmente Putin le hace una contraoferta y él decide no ingresar a la Unión Europea. Pero del otro lado hay un grupo que es más pro Unión Europea, donde está Yulia Timoshenko, y entonces ahí vienen los incidentes en la plaza del Maidán, que según Putin, porque él alega que por haber trabajado en los servicios de inteligencia, él sabe que todo eso fue provocado, hay elementos pro-nazis, por eso Putin habla de desnazificación de Ucrania, que elementos de la ultraderecha hicieron parte de los incidentes, decidieron matar rusos, sobre todo en la parte del este, en Donbass. ¿De qué año estamos hablando? Eso estamos hablando del 2014. Entonces ahí se le da un golpe de estado a Yanukovych y llega la fractura. Como se están haciendo asesinatos a donde habían gente que sus tatarabuelos eran rusos y la estrategia de defensa y seguridad de Rusia dice que hay que defender a los más de 25 millones de rusos que quedaron fuera del territorio ruso después de la implosión de la URSS, eso marca entonces un antes y un después. Todo esto pudo haber sido evitado porque los principales expertos y analistas de política internacional de Estados Unidos habían advertido, no se puede dejar que Ucrania entre en el fango político de las disputas regionalistas o nacionalistas y que sirva entonces de enfrentamiento a Rusia. El mismo Kissinger, que siempre lo reitero, ha sido enfático al decir que Ucrania tiene que ser como una especie de Finlandia, como un puente entre Rusia y Europa. Entonces, nos preguntamos todos, ¿y para qué existe la soberanía? ¿Para qué existe la autodeterminación de los pueblos? Pero es que eso no es más que una ficción después de lo que aconteció en el 1998 con Yugoslavia, que se le atacó sin respetar el derecho internacional, lo mismo que sucedió con Irak, después que se desguazó ese país aduciendo que habían armas de destrucción masiva, después viene Putin y se toma Crimea tomando la misma fórmula que se utilizó con Kosovo. Entonces el problema viene a ser más serio porque todo lo que era el equilibrio que existía en las relaciones internacionales se rompe a partir de que las potencias no respetan el derecho internacional. Yo quería ir a Crimea. Para las personas que recordamos que Crimea, que se independizó, que actualice, no sé, Rusia la unió a Rusia, la comunidad internacional se quedó así, ¿cómo esto marca un precedente para que de repente Putin tenga más apetito de seguir comiendo tierra, porque ya logró quitarle a Crimea? Cuéntenos cuál es su visión de esto. Bueno, Crimea era parte de Rusia, porque quien conquista Crimea, que estaba bajo la esfera de influencia de aquellos musulmanes que yo les mencioné hace un ratito, es durante Catalina la Grande. Crimea era un país aparte, fuera de Ucrania. Crimea es una península que en esa ruta comercial que había en la antigüedad, cuando los musulmanes llegaron con los turcos, se la tomaron. De hecho, quien la toma para Rusia es Grigori Potenkin y se la da como una especie de regalo
a Catalina la Grande, porque el problema es que Crimea es una península que da acceso a un mar de aguas cálidas. Me explico. Rusia tiene una gran cantidad de extensión territorial, pero sus mares, por ejemplo, sus grandes puertos como el de Murmansk, se congela con el frío. Vladivostok, allá al otro lado en el Pacífico, también, pero Crimea no. Crimea es la salida al Mar Negro, o la parte que ustedes ven en Crimea. Si miran más al norte van a ver el mar de Azov, pero si siguen la ruta del mapa hacia el sur, ahí ustedes van a entrar al Bósforo. Entonces, lo que le permite a Rusia salir a mares de aguas cálidas, y es que el transporte del 80% del comercio del mundo sigue siendo por barcos. Entonces, es importante como potencia ser una potencia que tenga acceso a mares abiertos. Eso es un problema que existe desde la época de Atenas y de Esparta. ¿Qué hablaban en Crimea? En Crimea, el 80% de la población habla ruso, igual que en la actual Ucrania, el 80% de la población habla ruso. Entonces, ¿fue fácil adicionarse a Crimea? Por eso, la comunidad internacional, ¿cuál fue su posición? ¿Ucrania qué hizo? Bueno, fue fácil porque la mayoría de la población también era rusa. Y Putin lo que hizo fue que llamó a un referéndum, pero también hay un elemento que es el económico. Al estar allí la flota del Mar Negro de Rusia, eso da mejor calidad de vida. Entonces, evidentemente, que los que estaban ahí, aunque fueran ucranianos, votaron por ellos, porque hay ucranianos que son rusófonos que no están de acuerdo con estar bajo la dependencia de Moscú. Pero esto es un tema de la visión de los imperios. ¿De dónde viene la palabra Ucrania? ¿Por qué Ucrania se convierte en un país si fue Kiev la capital de Rusia iniciando la formación del imperio ruso? Ucraina significa la marca, y era la marca de lo que era la influencia rusa. Por eso le decía anteriormente que eso forma parte de ese... Dice Putin, sí, que forma parte. De ese mundo del ruso. Un ruso no puede entender. Esa cosmovisión rusa está marcada por Ucrania. Entonces, Ucrania, siendo una parte esencial de la historia de los rusos, desde la perspectiva de Putin, que es un ex agente de la KGB, que fue director de los servicios de inteligencia, que luego se llamaron FSB, en un país que a los niños de 8, 9 y 10 años los tienen como Boy Scouts, insuflándole el patriotismo, porque es un país donde la gente tiene un patriotismo muy alto. Que Ucrania quede bajo la esfera de Occidente, para ellos eso es algo impensable. Es decir, desde la perspectiva de Putin, que tiene una visión imperial, porque él viene de ahí. Putin estaba en la sección de la KGB en Berlín como espía cuando cae el muro de Berlín. Y ese hombre lo que tiene es una visión, digamos, de zar. La visión, que esto también hay que ver la historia, la tradición rusa les ha enseñado que los gobernantes fuertes llevan más prosperidad al país. Lo mismo pasa con otro país que me voy a eximir no mencionar ahora, pero siempre hay que ver la historia. Entonces, para Putin, Ucrania forma parte de su esencia. ¿Y cuál es la diferencia de la lengua? ¿De dónde viene? Vienen de los eslavos todos. ¿Por qué hay un ucraniano y un idioma ruso? Lo que pasa es que el ucraniano tiene más influencia del polaco, del alemán, porque tenía más influencia de un imperio que se llama el Imperio Austrohúngaro. ¿Cómo se va la capital de Kiev a Moscú? Bueno, luego estuvo Kiev, estuvo Novgorod, pero Yuri Goldoruki, príncipe de Kiev, crea Moscú. Y entonces en Moscú hacen lo que se llama el Kremlin o Kremlin,
y entonces ya allí se asientan los zares. Era como una casa de retiro, era como una ciudad de retiro, Una alejándose de fortaleza. Europa. Kremlin es fortaleza. Por eso ¿Pero por qué se alejan ¿Por qué geográficamente? se alejan? Porque ahí de nuevo la geopolítica. Hay lo que se llama en geopolítica el determinismo geográfico, depende de su ubicación. Entonces, Rusia no tiene montañas, accidentes naturales que no le permitan a quien desee invadirles. Pero si Moscú queda retirado, el que los invada no tiene manera de devolverse. Entonces, todo el que invade, cuando llega a Moscú, ¿cómo se retira? ¿Cómo se habitualiza? Está en el medio del territorio. Porque es que, mire, Rusia tiene 11 usos horarios. Casi Entonces, la mitad del planeta. cuando Napoleón entró, fue con 500,000 de soldados y regresó con menos de 200,000. Porque es que también hace un frío, 30 grados bajo cero, 25 grados bajo cero. Entonces, tener la capital allí es un asunto estratégico. No nos podemos meter ahora mismo en la disolución de la Federación de Repúblicas Socialistas, pero me llama la atención cómo Ucrania queda, como usted dice, y quedó con tanta riqueza y se dice también, y aquí quiero certificarlo con usted, porque hablan de los recursos naturales de Ucrania y que por eso es que quiere Putin invadir a Ucrania. ¿Cómo es que se determina ese espacio territorial donde casualmente queda con esas delimitaciones, incluido también el arsenal nuclear? Lo que tenemos que ver que hay una parte fundamental de Rusia y esa parte era Ucrania. Entonces, Ucrania, ¿Cómo la pierde entonces? No, lo que pasa es que recordemos que el imperio ruso se va expandiendo, se va ampliando. Recuérdense que el imperio ruso llegó hasta Alemania, para darles un ejemplo. Si todavía Rusia es una federación y Estados Unidos tiene 9 millones de kilómetros cuadrados y es un país grande y Rusia tiene 17, es para que ustedes vean si en verdad se fue agrandando. Entonces, en el caso de Ucrania, es cierto, es un país bendecido, tiene las mejores tierras cultivables de toda Europa y de las mejores del mundo entero. Pero en su suelo hay uranio que sirve para la energía nuclear, hay hierro, hay acero. Bueno, todo lo que ustedes puedan imaginarse en minerales, pero también es un país que tiene una ventaja. Por su ubicación, ustedes van a ver que hacen frontera con Bielorrusia, hacen frontera con Moldovia, hacen frontera con Polonia, hacen frontera, tienen acceso al Mar Negro. Es un país que tiene una ubicación estratégica fundamental, digámoslo así. Pero las relaciones con Rusia no iban mal. De hecho, Rusia le pagaba por mantener la flota en Crimea. Lo que puso a Rusia en ascuas fue cuando la OTAN le hizo el guiño de ojo tanto a Georgia, que le quitó a Abjasia y Osetia. Recuerden ustedes cuando Putin hace el ataque, como a Ucrania. Porque Putin lo que él desde su perspectiva asume es, ¿y Ucrania también me va a atacar? Entonces, ¿qué vinculación tiene la presencia de la OTAN en el territorio, no en el territorio ruso, pero sí los países que le colindan, que pone a Putin en ese estado de estrés? La OTAN es una amenaza inminente, estamos preparándonos para una tercera guerra mundial, Putin se lo soñó y se adelantó. ¿Cómo podemos leer eso? Los simples mortales que estamos viendo este contenido. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Si hay dos países que son rivales, en este caso Estados Unidos y Rusia, y entonces crean una alianza militar. Esa alianza Estados Unidos y sus aliados se llamaba OTAN, es la OTAN, pero era porque estaban en la Guerra Fría y había que protegerse de Rusia. Pues Rusia crea un pacto que se llama el Pacto de Varsovia, lo crea en el 55. Si la Guerra Fría termina, ¿qué puede pensar alguien que sea de Rusia?
que sabe que la OTAN existía para enfrentar el Pacto de Varsovia, si el Pacto de Varsovia se disolvió y de los países que eran miembros del Pacto de Varsovia, el único que no es miembro de la OTAN es la Federación Rusa? Que si yo no estoy en la mesa es porque soy parte del menú. Esa es la lógica. Yo no estoy de acuerdo con Rusia. Es decir, yo no estoy de acuerdo con nadie. Lo que pasa es que en el análisis académico usted tiene que ponerse en la perspectiva del otro. ¿Por qué necesita la OTAN incluir, por ejemplo, a Ucrania entre sus miembros? ¿Por qué estamos hablando de la OTAN si no estamos en tiempo de guerra? Pero ese es el otro elemento. Porque la OTAN también insiste, ella ha estado insistiendo en que todos los países miembros deben incrementar su presupuesto en compra de armas a un 2% del Producto Interno Bruto, porque está el complejo militar industrial detrás. Siempre hay que hacerle énfasis. El profesor Juan Bosch, en un libro que se llama El Pentagonismo, Sustituto del Imperialismo, nos enseñó ya en el año 1967 que el caos, que las guerras tienen un sector que les deja beneficio. Todos esos refugiados, toda esa gente que usted ve que mueren, toda esa gente que queda mutilada, es un beneficio para el complejo militar industrial que también invierte en la industria farmacéutica. Eso es muy feo lo que usted acaba de decir. Lo que pasa es que el mundo, Eso es horrible. alguien se beneficia del caos. Eso es horrible. O sea, a mí me cuesta pensar que en el tiempo del desarrollo de las telecomunicaciones, del iPhone, de las redes sociales, los seres humanos todavía, o sea, me cuesta pensar, o sea, las imágenes que yo he visto de un niño que trataron de salvar, Dios mío, y usted hablaba ahorita de religión, que Putin es religioso, que es cristiano, pero ¿dónde está Cristo en todo esto? O sea, eso es una cosa horrible que me avergüenza de la raza humana en esta altura de juego, en el 2022. Pero fíjese, el mundo musulmán, un musulmán sunita es capaz de ponerse una bomba y entrar a una mezquita chiita y explotarse en Irak. Pero ese es otro mundo. No, pero fíjese que son seres humanos. Entonces la geopolítica, eso que usted me decía. Ese es otro mundo. No se supone que estos países cristianos que usted habló desde ahorita, del principio, de cómo Occidente, por abrazar el cristianismo, es Occidente. En los valores del cristianismo no está eso. Ah, pero recuerde usted también que el hombre como lobo para el hombre es una demostración de la teoría de las ciencias políticas, el homo homini lupus. Por eso es que en geopolítica uno no anda con ideologías, porque mucha gente ve en esto como que esto es la izquierda y la derecha. No, 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 no. En los imperios no existe ideología. Existen intereses nacionales. Y si el interés nacional es desguazar, eliminar un país, destruir a Libia, destruir a Siria, destruir a un país que yo les voy a decir a ustedes que la mayoría no sabían que murieron 5 millones de personas en la zona del Congo por un material que se llama coltán, que es lo que sirve para hacer los celulares. Pero nadie se enteró de eso. Ah, porque eran africanos que estaban por allá botados. ¿Y quién los eliminó? O la propia guerra para los países occidentales comprar esa materia prima, que esa es una de las pocas zonas del mundo donde existe. Entonces, el que estudia estos temas conoce que la humanidad, ¿en qué se ha fundamentado? Que da vergüenza. No importa que sean ni cristianos ni musulmanes, cuando tienen intereses se buscan una excusa y eliminan al otro. ¿Cuál fue la excusa y el interés de Putin? Y también quiero que en esa pregunta me responda, el prolongado tiempo de Putin en el poder ha dado pie para que se genere esta atmósfera de zares, de imperio, de reyes, como sea, de César, como ellos se llamaban, porque es normal que, ¿cuántos años tiene Putin ya en el gobierno? ¿Esto es normal o fue a partir de él que él ha ido modificando para quedarse? Bueno, lo que pasa es que en la tradición rusa siempre existía un zar, luego viene Stalin, luego viene el Politburó, ahí estuvo Brezhnev, ahí estuvo Gromyko, ahí estuvo Gorbachev, que fue el último, Yeltsin salió y fue el que le abrió el espacio a Putin, y Putin llega en el 99, es decir, ya Putin tiene más de 20 años. Pero hubo una reforma a la Constitución y nadie aspira ahí en ese país. No, lo que pasa es que Putin también tiene sus medios, y es que
la oposición difícilmente pueda coexistir, porque también es un tema de que eso que nosotros conocemos como democracia liberal no es la tradición de esos países. Es decir, la historia de esos países, que yo le decía a usted anteriormente, es distinta a la del mundo occidental. La historia les ha demostrado a ellos que los hombres fuertes son los que pueden llevar bien el país. Por eso él sale sin camisa, con el oso y la cosa. Para avanzar, que sé que usted ya tiene que irse casi, hablaba de los presidentes, el último que fue corrupto. Llega este hombre joven, una persona del entretenimiento, de repente el perfil de este político, cómo invita a que suceda lo que está sucediendo, o no tiene nada que ver con él y ha sido solo un tema de acumulación de tiempo y Putin estaba tramando esto. Mire, lo que pasa es que con Zelensky hay un grave error de entrada. Prohibió la lengua rusa, donde el 80% de la gente habla ruso. Se dejó, a pesar de ser judío, se le acusa de haber permitido a elementos de la ultraderecha estar en su gobierno. Entonces, en una situación donde la sociedad ucraniana está dividida en uno de los países más corruptos del planeta, porque eso pasaba en Ucrania, una persona que no tiene experiencia en los asuntos de Estado, gobernar un país con 40 millones de habitantes, con una situación política interna tan difícil y una geopolítica tan compleja. ¿Por qué lo eligieron a él? Comediante. Porque ahora la popularidad, porque eso es la democracia, no es por el conocimiento. Por eso yo digo que el problema de la democracia es que se convierte en pornocracia, porque se convierte en pornografía, porque hay gente que son impresentables. Porque se supone que no puede existir algo más delicado que trabajar con los seres humanos y que sus decisiones involucran el destino de millones de personas. Pero para eso usted debe tener una preparación. Entonces, ¿cómo? Él se puso muy popular haciendo esos videos de crítica, ¿cómo fue? Él hacía las veces en un programa humorístico de un profesor que llegaba a ser presidente. Y coincidencialmente le tocó ser presidente. Entonces se hizo muy famoso, lo conocieron. Por eso es que cuando ustedes lo ven a él, maneja bien la televisión. Es decir, es el presidente perfecto para tener la imagen que se necesita ahora. Pero tuvimos uno en Estados Unidos que dijo que había que ser buen actor para ser presidente, el presidente Reagan. Entonces se cumplió ahí. Entonces yo veo esos videos y qué bueno que usted lo trae a colación, porque yo digo, wow, qué bien iluminan esa gente, qué bien se ve ese tipo. Además, maneja el tema. Yo he llorado con los discursos de él, que no entiendo lo que él está diciendo, pero me transmite, leo el texto, me transmite, obviamente, si tiene esas capacidades histriónicas. Por eso, estamos viviendo, el mundo, miren, lo primero es que no hay que estar de acuerdo ni con uno ni con el otro, sino con la razón. Y la razón nos indica aquí que de ambos lados, tanto Rusia como Ucrania, no cumplieron los acuerdos de Minsk de 2014 que se comprometieron ¿Que incluía? a llevar a cabo, y que incluía que había que respetar la autonomía del Donbass, algo que Ucrania no hizo. Pero también Rusia tenía que respetar la integridad territorial de Ucrania. Por ejemplo, Putin dice que tiene los soldados, pero es haciendo ejercicios militares, pero después invade. Es decir, aquí lo que tenemos es una violación flagrante del derecho internacional. Ahora se demuestra que si usted es más fuerte, usted puede entrar a un país y no importa cuántos millones de personas tengan que irse de su territorio y cuántas personas mueran. Lo que hay que darse cuenta es que a pesar de lo que usted dice, de un mundo de mucha tecnología, de redes sociales, nos hemos deshumanizado más. Si hay una enfermedad muy grave, a pesar de que digamos todas esas religiones, es la deshumanización. Yo pensaba que este proceso de globalización, que la verdad dio mucha prosperidad al planeta porque sacó la mayor cantidad de pobres que ustedes se puedan imaginar,
nos iba a permitir tener un poco más de respeto, porque bueno, si sucede algo aquí, se refleja en tu país, y además ya todos los problemas más serios de la humanidad son globales, como es el calentamiento global, como es el crimen transnacional. La pandemia que vino en días. El COVID-19 que dejó todas las economías acogotadas y a la gente exhausta psicológica y emocionalmente. Entonces, ¿qué nos demostramos nosotros? Que vivimos abstraídos. Nos hemos ido deshumanizando y a pesar de que creíamos que estar interconectados iba a ser positivo, sucede que estamos conectados con alguien a miles de kilómetros, pero no conocemos al vecino del frente. Usted está mencionando a mucha gente ahí en la deshumanización, pero hablemos de responsables que yo creo que podemos contar con los dedos de las manos. ¿Quiénes son las personas responsables de este conflicto? ¿Qué tan cerca estamos de una tercera guerra mundial? ¿Es Putin? ¿Es el presidente de Ucrania? ¿Es Biden? ¿Es la Unión Europea, la OTAN como tal? ¿Podemos sacar esos nombres? ¿Cómo llegamos aquí? Mire, el mundo es como un tablero de ajedrez, donde usted y yo somos peones. Entonces usted va a ver que quienes deciden las guerras siempre son jefes de estados que ellos nunca van a estar en el frente. Y son los intereses económicos que están ahí detrás, o del gas, o del petróleo, o de los commodities alimenticios. Y esos sectores, que son los que planifican sus estrategias, por eso decía intereses nacionales, lo que ven es dinero. ¿Y cuáles son los nombres? Ahí están los que deciden quiénes van a gobernar. ¿Por qué usted cree que lo primero que hacen es, vamos a sancionar y a cancelar y a cerrar los bancos? A cerrar los bancos. Pero hace tiempo que ellos saben lo que se está moviendo. Es decir, se hacen cálculos en términos económicos. Wow. No humanísticos. ¿Cuáles son esos efectos para Rusia? Y no me ha respondido si usted cree que vamos a entrar en una tercera guerra mundial. Rusia se va a seguir comiendo a Ucrania, nadie va a hacer nada, nadie puede hacer nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Mire, darle los nombres puntuales, yo creo que ya le he dado una idea de quiénes son los que diseñan, porque a veces ustedes creen que es el político, pero el político depende de quien le financió la campaña para que esté ahí. El mensaje se captó. Entonces, una tercera guerra mundial es posible. De hecho, el enfrentamiento es indirecto, porque cuando la Unión Europea está dándole armas a Ucrania, aunque no sea miembro de la OTAN, cuando Rusia dice, si alguien más se involucra en esto, va a suceder algo que nunca ustedes han visto. Es decir, cuando Putin pone... ¿Qué es lo que él tiene guardado, profesor, cuando él dice eso? Es que Putin tiene armas nucleares estratégicas. Además, Rusia tiene armas hipersónicas, misiles hipersónicos. Eso es la velocidad Mach 5, es decir, 5 veces la velocidad del sonido. Entonces, en lo que vengan a darse cuenta, ya le he enviado un misil donde sea. Decía Marcos Rubio, wow, el senador estadounidense, que tuvieran cuidado, que Putin no está tomando simplemente una postura o alardeando. Por eso el propio Trump decía, la crisis no se está manejando bien, porque esto hay que tener cuidado, porque es que yo no dudo que Putin haga lo que él entienda que tenga que hacer. Así sea, utilizar un arma nuclear. Así sea táctica, estratégica. ¿Y con qué se le respondería a él? Él solo tiene esos misiles supersónicos. Estados Unidos no tiene. Estados Unidos no tiene esa tecnología. No la tiene. No la tiene. No, porque Putin... ¿Ni Israel tiene eso? Tampoco, porque Putin, del dinero que hizo Rusia en todos estos años, el ejército hizo grandes inversiones. Y entonces desarrolló tecnología militar. Rusia nunca ha estado detrás en tecnología militar. Por ejemplo, la cohetería antimisiles. Por ejemplo, eso es Rusia.
quien tiene los sistemas antimisiles más modernos del mundo, no es Estados Unidos. Es decir, Rusia en la parte militar no está muy detrás. Entonces, esto es lo que a mí sí me preocupa. Que las guerras, y más ahora que cualquiera se graba en un video y hace creer una cosa que no es, lo que se llama falsa bandera, puede servir de excusa para que cualquier insensato mañana suceda algo que en un mundo como el actual nos implique a todos. Nunca olvidemos, y la historia es maestra, y esa es mi gran preocupación que me tiene muy mortificado, que la Primera Guerra Mundial comenzó con la muerte de Francisco Fernando en Sarajevo, y de ahí esa fue la chispa que encendió. Pero la Primera Guerra Mundial no terminó con el Pacto de Versalles en 1918. De ahí se quedó como tranquila hasta que en 1939, el 1 de septiembre, estalla cuando el ejército nazi cruza a Polonia. Entonces, aprendamos de la historia. Lo que está pasando ahí debería tenernos preocupados a todos, porque por la posición de Putin. Y lo estamos, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el resto del mundo con un Putin súper armado, un hombre bravo, guapo, que está molesto porque le pusieron en su patio del frente o trasero a la OTAN? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer Occidente? Llamar a la sensatez y esa visión maniquea de los buenos, los malos, es el humanismo. Es decir, oiga, no importa qué nacionalidad tenga, es un ser humano. Entonces hay que llamar, porque el otro principal vendedor de armas del mundo es Rusia. ¿Por qué usted cree que India, ahora en las votaciones del Consejo de Seguridad, no votó en contra de Rusia y se abstuvo? Porque le compra a Rusia. Porque le compra armas a Rusia. ¿Por qué usted cree que a pesar de lo que usted pueda ver, Turquía, que tiene cierta distancia porque es miembro de la OTAN, dice que es amigo de Rusia también? Porque los turcos, más de un 35% del gas natural que utilizan, se lo vende Rusia. Entonces, ese bloqueo económico que está diciendo Europa, Estados Unidos, ¿con quiénes se quedaría Rusia para negociar? Yo entiendo que China, porque Europa tiene ¿cuánto? 600 millones, no, 500 millones y pico de habitantes. China tiene 1.400 millones. China necesita de todo. China es una aspiradora. ¿Con China vive Rusia? Pero ya Rusia le está vendiendo gas y hay otro gasoducto que se supone que va a bajar por la Mongolia, que estaría listo en Ulan Bator, que es la capital de Mongolia. Ustedes se fijan, entre China y Rusia hay un estado tapón que se llama Mongolia. Entonces, por ahí puede bajar el resto del gas. Además, la gente pasa por alto que los rusos, en su mayoría, por la formación que tienen, es un pueblo dado a la resiliencia. Ellos se fueron preparando para eso. Lamentablemente, yo creo que esto era algo que pudo haberse prevenido. O sea, que a él no le importa esas sanciones, que Alemania le haya cancelado el proyecto que tenía con el gas, eso no. Lo que hay que preguntarse es cómo una persona tan inteligente como él, que sabe los efectos que iban a venir, hizo lo que hizo sabiendo lo que venía. Es decir, ¿qué cálculos hicieron en Rusia que los obligaron a dejar ese entorno de prosperidad que estaban teniendo? Yo creo que eso es algo que debemos observar, porque esa es mi pregunta. Es gente tan poco inteligente que se atrevan a perder todo, porque lo están perdiendo casi todo. Tirarse el mundo entero en contra, porque Ucrania quitó el idioma ruso y porque vino el presidente Zelensky, que es comediante, y dijo que él iba a romper con Rusia. O sea, por eso Vladimir Putin está haciendo esto. Miren, casi siempre, por eso la historia y estudiar en el largo plazo, porque muchas cosas nosotros no nos enteramos ahora. Quizás dentro de varias décadas, las futuras generaciones sabrán qué se movió tras bastidores y que nos estuvieron ocultando. Pero evidentemente que si hay algo que les puedo decir, es que estamos en un cambio de época.
y que esta actitud de Putin se corresponde con ese cambio de época. Entonces, profesor, no sabemos qué cálculo hizo Putin y sabemos que ellos tienen cómo vivir. Ahora la pregunta inversa, ¿cuáles son los efectos para Europa, para el resto del mundo de esta situación que está viviendo Putin con Ucrania y un posible desenlace si él decide abrir fuego? Porque como usted dice, se le está dando armas, aunque no sea directamente, se está metiendo Europa en la guerra, se está metiendo Estados Unidos, se está metiendo la OTAN. Sí, mire, lo primero es que hay que tomar en cuenta que Rusia es un país que es el segundo mayor productor de petróleo del planeta. Es decir, que preparémonos para precios de barril de petróleo sobre los $100. Ya con eso tenemos suficiente para que los salarios se pongan así de pequeñitos por la inflación. Pero también súmele el tema del trigo, que es un commodity de donde viene la harina, de donde viene el pan. Eso va a aumentar en el mundo entero porque también Ucrania es otro de los principales productores de trigo del planeta, pero va a aumentar la soya, va a aumentar el maíz, van a aumentar todos esos productos alimenticios, pero va a aumentar el aluminio. El aluminio es imprescindible para la fabricación de automóviles. Es decir... ¿Y también viene de Ucrania? De Rusia. Rusia, la administración Trump, cuando comenzó a poner sanciones, le puso una sanción al aluminio y sucede que después se dio cuenta que hacía menos competitiva la industria automotriz de los Estados Unidos y tuvo que quitársela. Porque es que Rusia no es un país pequeño, es un país que tiene todos los recursos. La mayor reserva de madera del planeta está en la taiga rusa. Es decir, Rusia no es un país pequeño. Ya que mencionó a Trump, ¿qué tanta suerte tuvimos o es que Donald Trump sí sabía lo que estaba haciendo en su política exterior y a Biden no le ha ido tan bien o fue pura casualidad que a él no se le dio un conflicto en su tiempo? Porque estaba el mismo Putin ahí. Mire, lo que hay que sí tener claro que Trump es el resultado de malas políticas que se hicieron, que hicieron tantos demócratas como republicanos, que llevaron a la desindustrialización de Estados Unidos y que Trump se dio cuenta que China se había aprovechado y que él tenía que maximizarlo. Trump sí, en el ámbito de la política exterior, trató de quitarle un poco de primacía a ese complejo militar industrial. Eso no lo podemos negar. Hay gente que quiere demonizar a Trump. No se puede ver a Trump en blanco y negro. Siempre hay sus puntos grises. Y hay que recordar que el problema de Trump con Putin es que siempre los demócratas acusaron a que Trump llegó al poder porque fue Putin que lo ayudó a llegar. Entonces... pero parece que ellos no se llevan mal. La realidad es que Putin ha dicho halagos sobre él. Y viceversa. Y Trump... Le dijo genio ahora recientemente. Trump no ha dejado de reconocer que ha sido un hombre que ha sabido manejarse. Entonces, Trump va a seguir dando mucho de qué hablar, pero evidentemente que aunque mucha gente lo quiera negar, el acercamiento con Corea del Norte, eso fue un punto positivo. Ahora, nefasto haber renunciado al acuerdo transpacífico, porque le abrió las puertas a China de todo el mundo del Pacífico, haber roto un acuerdo con Irán. ¿Cómo es posible que después que usted firma un acuerdo como país, usted diga, no fue mi gobierno y la continuidad de Estado donde está? El acuerdo de París. Y entonces el acuerdo de París sobre cambio climático, eso fue catastrófico. Entonces hay elementos que, como todo en la vida, no todo es negativo. Pero profesor, algo que sí es de preocupación, que Estados Unidos, su élite política, esté peleando como están ahora. Eso sí me preocupa mucho. Estamos grabando este programa el día 28 de febrero. ¿Qué tan cerca puede estar esa posible guerra? ¿Qué es lo que podemos esperar en los próximos días, según usted que maneja la historia y también la historia reciente? ¿Qué tan lejos puede ser esta posible guerra? Usted hablaba que la primera guerra se prendió y se apagó y después volvió y arrancó. O sea, para uno ubicarse más o menos en tiempo y espacio, estamos entrando en marzo. ¿Qué podemos ver en los próximos días? Lo más difícil es predecir acontecimientos de este tipo. No hay una bola de cristal que usted pueda tener una certeza. Pero sigue atacando Putin. Sí, esto
evidentemente. O sea, a la hora de este programa siguen ataques. Siguen los ataques y es muy difícil. Todas las guerras se saben cuándo se inician, pero no cuándo terminan. Estados Unidos llegó a Afganistán y dijo, yo salgo ahorita. Y miren cómo salieron 20 años después. El país más poderoso del planeta. Y mire qué le pasó con los talibanes. Que ya eso hay que ver, si hay que redefinirlo, si son los más poderosos del planeta, con esos datos que usted dio de Rusia. Pero no, lo siguen siendo, militarmente hablando, siguen siendo. Aunque no tengan los supersónicos. Aunque no tengan los hipersónicos, nadie tiene la proyección de fuerza que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene más de 600 bases militares alrededor del planeta. Y tiene un presupuesto militar de $600 mil millones cuando el de Rusia es de 50 mil. Ok. No, nadie contrasta con Estados Unidos en ese sentido. Entonces, esa realidad es lo que nos inquieta, de cómo estamos ante un mundo de gente que inician una actividad totalmente aberrante, porque en el siglo XXI una guerra de este tipo es una aberración, deshumanización en grado sumo, cuando nunca se puede calcular dónde puede terminar, porque la gente se llena de adrenalina y entonces se dejan llevar en el momento por una serie de elementos que lo que pueden hacer es desembocar en lo peor, pero apostemos a que haya sensatez. Ahora, yo sí le puedo decir algo a usted. Desgraciadamente, lo que está sucediendo en este momento no es alentador. Ojalá, y las conversaciones que ya de acercamiento sostuvieron Rusia y Ucrania hoy, el día de hoy, que se sentaron en la mesa, puedan llevar a que, como se ha planteado, la zona del Donbass sean repúblicas autónomas, sin inconvenientes, y que Ucrania no tenga el apoyo de la OTAN. Pero si eso cambia, no es cierto que Rusia va a poder vencer fácilmente. 600.000 kilómetros cuadrados no es fácil dominar una extensión de terreno así. Y gente que efectivamente va a defender su país. Pero profesor, ¿qué garantiza si se consideran repúblicas independientes el área del Donbass, que va a pasar lo mismo que Crimea y luego Rusia se la va a adherir y no va a seguir quitándole provincias a Ucrania? No, porque seguro tiene que darse un acuerdo. De esos mismos que se rompen, que usted mencionó. No, lo que pasa es que hay que creer en ellos, pero seguro tiene que darse un acuerdo, porque cuando hay una guerra es porque no hubo un acuerdo diplomático. Por eso la importancia de la diplomacia. Profesor, si los países siguen invirtiendo tantos millones de su presupuesto en armamento, en ejército, ¿no es para hacer desfiles los días de independencia de cada país? O sea, por algo esas potencias invierten esa cantidad de millones de su presupuesto. Y hemos estado muchos años tranquilos, parece que hay que sacar eso. El principal negocio de la humanidad es el negocio de las armas. Estuvo bien la posición del presidente Abinader, que le tiró su cosita a Putin. ¿Y si nos mandan un cohete de eso para acá? Yo lo que entiendo que todos los presidentes, los jefes de Estado, se pronunciaron porque hay un peligro muy grande. Y cuando no se respeta la integridad territorial de un país pequeño, es que la gente no se imagina. Esa invasión a Ucrania rompe todo el orden que se dio desde la Paz de Westfalia en 1648 hasta la fecha. Entonces ya no hay autodeterminación, ya no hay soberanía. Aunque sea, las formas deben guardarse y ahora no se guardaron. Ay, antes de que se me vaya, ¿es verdad que entraron aviones al espacio aéreo de Taiwán en estos mismos días? Aviones chinos. Hace tiempo que han estado entrando. ¿Podríamos ver algo simultáneo, como que China también vaya a recuperar Taiwán? No, los chinos no funcionan así. Okay. Porque los chinos tienen una visión de Sun Tzu en el arte de la guerra y difícilmente entren en una contienda bélica donde la victoria sea pírrica. Porque hay guerras que usted puede ganar, pero el costo, el precio que usted paga para ganarla,
se convierte en una desgracia para el futuro de su pueblo. Bueno, profesor, lo voy a dejar ir a su próximo compromiso. Vamos a amarrarlo aquí con toda nuestra audiencia para que venga de nuevo al Tanto TV y podamos actualizarlo. Ojalá que nuestra próxima conversación sea diciendo que no se dio, que lo que temíamos no se dio, ¿verdad? Porque yo también estoy muy preocupada, sin nada que hacer desde aquí más que orar.